los 3 canales de la tentación. Santo. Existen 3 canales de tentación que te llevan a una vulnerabilidad espiritual. Aleluya. Cuando hablamos de la vulnerabilidad espiritual, estamos hablando de una incapacidad que tiene el ser humano para poder combatir cualquier amenaza o ataque que tú tengas en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Este es el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. No te despegues de la pantalla, mantente ahí conectado. Yo sé que usted ya vio el intro, yo sé que ya usted vio el tema, gloria al nombre de Jesús. Y sé que usted quiere saber el contenido de esta enseñanza. Pues como usted quiere saber qué Dios nos trae a través de esta enseñanza, manténgase ahí conectado y dele a compartir para que más personas, así como usted, también sean bendecidos a través de esta enseñanza. Pastora, bienvenida una vez más, Dios le bendiga mucho. Dios le la bendiga pastora Wendy más. puede presentarse a esa audiencia. Creo que ya la mayoría, gloria al nombre de Jesús, han visto unos cuantos videos y ya la conocen. Amén. Dios le bendiga a todos. Es un placer estar en este día. Amén. Muchas bendiciones a toda la audiencia que nos están escuchando en este día. Amén. Y venimos con un excelente mensaje que en este día yo sé que las personas que nos están viendo lo están esperando con ansia. Amén, gloria a Dios. Así es, yo sé que este tema será de mucha bendición, tanto para la iglesia como para aquellos que todavía no han conocido a Cristo, porque es importante que la gente entienda, gloria al nombre de Jesús, que cómo funcionan las cosas espirituales o la vida, o cómo es la vida espiritual en Dios. Amén. Así Amén. que, pastora, el escenario es suyo. Dios le bendiga a todos. Les damos la bienvenida a toda la audiencia que nos está mirando en este día. Amén, gloria a Dios. Venimos con un tema donde muchas personas lo han demandado, Santo. están ansiosos y demandados. Y vamos a hablar lo que son las raíces espirituales. Amén, gloria a Dios. ¿Las raíces espirituales de qué? Sí. ¿Cómo yo voy a conocer la raíz espiritual del problema y el conflicto que yo estoy viviendo Dios mío. en el mundo espiritual? Gloria a Dios. Y venimos con una palabra, voy a entrar con una palabra para que la gente me pueda entender Gloria a Dios. de qué vamos a hablar. Problema y conflicto que las personas están viviendo, Aleluya. que no pueden encontrar la raíz espiritual de lo que está sucediendo. Santo. Y venimos a darle que la técnica para poder identificar esas raíces. Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en el mundo espiritual? ¿Por qué yo no he podido identificar esa raíz? ¿Y cuáles son las causas y las consecuencias y las asignaciones de entidades que operan detrás de esas raíces? Santo. Vamos a tratar la lectura que está en Jeremías 30, 17. Santo. Vamos, Jeremías 30, 17. Amén. Y voy a leer el texto bíblico a la audiencia Sí. para que me puedan entender un poco de lo Amén. que vamos a hablar. Así es. Dice la palabra: mas yo haré venir sanidad sobre ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, Santo. porque desechada te llamaron. Aleluya. Esta es Sión, la que nadie se acuerda. Wow. Aleluya. Dios mío. Lo primero que cuando el Señor me da esa palabra, el Señor dice: traeré sanidad. ¿Qué tipo de sanidad voy a traer? Santo. Pero ¿qué problema? Para haber una sanidad tiene que haber una herida. Santo, así es. Y dice la palabra: traeré sanidad sobre ti, hija de Sión, Gloria la que a la Dios. llamaron la desechada y la despreciada. Aleluya. Una de las cosas que yo he visto en el Ministerio de Liberación, donde las personas acuden, Sí. es el problema del rechazo y el abandono. Wow. Y aquí vemos en Jeremías 30, 17 que habla del problema del rechazo y abandono, donde dice: hija de Sión, te desecharon, te rechazaron, te abandonaron. Santo. Pero hay un problema. A causa de ese rechazo hay una herida que debe ser sanada, y dice el Señor: la voy a traer sobre ti. Santo, Gente que están aleluya. esperando sanidad por alguna situación. Oh, gloria Pero a lo Dios. más grande de eso es cuáles raíces espirituales trae ese rechazo y ese abandono. Santo. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor trae la sanidad es porque había un trauma de algo que estaba aconteciendo. Aleluya. Pero cuando yo trabajo en lo que es el área de liberación de las personas que están rechazadas y abandonadas, pasa algo. Santo. Hay unos tipos de rechazo que vienen de la concesión, Santo. otros vienen por la niñez,
otros vienen por la adultez, otros vienen por la adolescencia, otros vienen por la juventud. Gente quizá que están viviendo situaciones y conflictos y no que han encontrado las raíces de su problema. Santo. Le voy a decir algo, varón. Hay concesión, hay rechazos que vienen de la concesión. Wow. Y le voy a explicar esa raíz espiritual. Esa raíz espiritual de la concesión viene cuando una madre, ejemplo, no quiere aceptar ese embarazo, Santo. está renuente. Aleluya. O cuando viene un proceso de aborto, de que tú no quieres recibir esa criatura, automáticamente en tu vientre queda esa conexión. Y Dios. cuando esa madre viene esa criatura y queda en el vientre de la madre, sí, automáticamente se produce un rechazo de la concesión que viene ya desde el mundo espiritual, viene ese rechazo que desatado. Santo. Aleluya. Entonces viene la persona sintiendo, siento rechazo, falta de Gloria amor, a Dios. desprecio, se siente que un vacío insaciable que no sabe por qué. Aleluya. Esa persona no se siente que es amada todo el tiempo. Santo. Entonces viene la persona y dice, wow, ¿por qué este vacío? ¿Por qué este rechazo? ¿Por qué yo vengo concibiendo, vivo en una familia de amor, me casé quizá en un matrimonio donde tengo hijos, donde tengo amor, pero todavía siento en mi corazón ese rechazo y ese vacío? Personas que quizá no entienden eso, ciertas depresiones que vienen, cierta tendencia suicida. Mira por cómo un problema, una raíz puede arrastrar diferentes problemas. Así es. Por eso es que el Señor le dice a Sión, oye, traeré la sanidad, pero Aleluya. ahí lo que no nos dicen, ¿qué sanidad de qué? ¿Qué tipo del problema? Wow. La raíz donde Dios nos dice que había un rechazo y un abandono. Santo, aleluya. Cuando tú eres desechada, quiere decir que tú te sientes como una persona que no eres inútil. Sí. Un desecho que no tiene nada que dar, que no tiene propósito. Gente que ahora mismo quizá entienden que su vida no tiene propósito, pero Dios te está diciendo, te voy a revelar de dónde viene la raíz. Oh, gloria a Dios. De una concesión, de un problema que desde el vientre se produjo. Sí, así es. Otro rechazo es cuando viene la niñez. Niños que por ciertas circunstancias son abandonados por la madre, son dejados en otro lugar, quizá por padre. Lo que pasa es que la gente no entiende que ese rechazo trae cierto trauma y ciertas heridas. Gloria Pero a ustedes Dios. me preguntarán, ¿cuáles son las heridas? ¿Cuáles son el trauma? Aleluya. Gente que ahora mismo yo sé que se van a identificar con eso. Esa raíz de esa raíz espiritual, ese rechazo genera cierto problema que la gente lo trae desde su infancia hasta la adultez y todavía no lo ha podido identificar. Wow, gloria a Dios. Óyeme, el Señor no se equivoca en la palabra. Amén, así Cuando es. el Señor me daba esa palabra, me dice, yo quiero que tú hables de eso, gente que Dios ahora mismo mío. están pasando por situaciones difíciles Así es. y que necesitan saber de dónde viene la raíz de ciertos problemas y conflictos personales que están viviendo. Aleluya. En estos días, varón, le voy a testificar algo. Siempre le doy gracias al Señor, Gloria a porque Dios. siempre me da el hecho de plasmar la situación. Amén. En estos días vengo en un transporte del público y viene una persona, una señora, y se me acerca. Yo me siento muy tranquila y la persona de un momento a otro comienza a llamar mi atención. Santo. Ella comienza a hablarme, pero en el mundo espiritual puedo identificar que la persona sufre como de cierta demencia. Wow. Está hablando palabras incoherentes. Gloria a Dios. Y yo me quedo tranquila porque yo sé que si Dios pone eso, algo yo tengo que aprender de ahí. Dios mío. Y le presto atención. La persona, esa señora, comienza a hablar en una forma no tiene cordura en la palabra. Gloria a Dios. Y hay una persona que está al lado de mí y me dice, wow, te la sacaste en un chuflay. Óigame, oigan la palabra. Cuando vengo y le digo a esa persona que está al lado de mí, le digo yo, no es eso. Es que tú no puedes entender, aquí se me está revelando un código espiritual de una raíz de un problema que tú no puedes accesar, porque tienes que entrar en ese nivel de sanidad y de restauración para poder entender lo que esa vida me está hablando. Dios mío. Y la persona cogió y se Tremendo. apartó. La señora comienza a hablarme y vengo y vuelvo y me volteo y me dice la persona, yo fui abandonada a los 7 años. Wow. Wow. Dios mío. Después me dice, un hermano fue que me declaró y vuelve y me da la espalda Gloria la a Dios. señora. Pero la señora en un momento hablando hace cierto gesto de una persona que yo sé que está pasando un problema. Yo vengo ahí y mi hermana anda conmigo, mi compañera de ministerio, y me dice, ¿tú estás entendiendo? Digo yo,
Lo que pasa es que esta señora no es ella que me está hablando, es su corazón. Y tengo que prestarle a oído porque el corazón mismo de ella me está revelando una raíz de un problema, de la situación por la que ella está viviendo. Dios mío. Cuando la persona me dice, no, yo ni conozco mi fecha de nacimiento, vuelve y se voltea y hace unos ciertos gestos en la cara, Sí. donde yo veo que tiene una fortaleza. Y quizá usted me va a preguntar, pastora, pero ¿cómo usted rápidamente se da cuenta de esa raíz espiritual del problema? Gloria a Dios. Cuando automáticamente ella me habla, me dio una fecha clave. Me habla de que de un abandono y un rechazo en una infancia, de un trauma, de una herida, que automáticamente yo identifico de dónde viene el problema que tiene. La gente se siente incómoda porque la señora comienza a hablarme, pero el Señor me dice, el Espíritu Santo, préstale atención, porque lo que te está revelando no es ella, es el corazón de ella que yo lo estoy poniendo a hablar, para que te revele de problemas y situaciones que están pasando. Dios mío. Hay una persona que está al lado y me dice a mí, si todos los pastores se sentaran, como tú te estás sentando a prestarle atención, se resolvieran muchos problemas. Aleluya, Y yo le así digo, es. varón, eso no se lo reveló ni carne ni sangre, usted no se imagina lo que usted está diciendo. Gloria a Dios. Cuando esa persona viene y me dice, a los 20 años me tengo que ir a trabajar, mi hermano se muere, después me dice que tiene una vida demasiado de desorden, y llega un momento que me habla de fecha clave, me dice, en el 2020, mi hija se me va. Y yo digo, wow, vuelvo y me volteo y comienzo a prestarle atención a la señora. Me dice, sí, porque ella cogió y se fue, me dejó sola en la casa. A mí me usaron como un trapo viejo, todo el mundo absorbió de mí. Y esa conexión, yo sentí en su corazón la raíz de un problema donde ella me estaba hablando. Aleluya. Cuando veo en ella una fortaleza de racionalización, Oh, gloria a una Dios. fortaleza de fantasía. La fortaleza de fantasía es un escape totalmente a la realidad por un trauma, una situación que se produjo en una etapa de tu vida y tú buscas un escape para salir de esa situación. Mira Dios cómo un problema mío. de rechazo Sí. te lleva a diferentes situaciones. Sí. Cuando yo miro a la mujer, yo me conecté con ella y vi en su rostro, pude identificar la herida y el dolor del rechazo y el abandono. Pero me dice aún más, yo fui rechazada por padre, por madre. Mi hermano me crió. En la casa que estuve fui muy pisoteada, fui muy usada, me usaron para los oficios, fui muy maltratada. Me tengo que ir. Cuando vengo aquí a la capital, me caso también. Las personas con que me casé no me resultó, fui rechazada, fui abandonada. Mis hijas también terminaron abandonándome. Y yo digo, wow, óigame, una persona, cuando yo le digo, tranquila mujer, a pesar de todo ese rechazo y el abandono, hay alguien que siempre tiene amor y misericordia, que se llama Jesucristo. Amén. Me dice ella, sí, yo voy a la iglesia, pero había algo. Nadie pudo identificar el problema que venía esa mujer demandando de los 7 años, donde el problema de sanidad no fue resuelto porque tenían que irse a la raíz espiritual. Santo, gloria a de Dios. un problema que se desató desde su infancia. Así es. Cuando ella me dice en el 2020, yo digo, espérate, en el 2020 me estaba hablando del COVID. Digo Sí. yo, aquí hubo un estallido, entendí automáticamente que ese estallido provocó algo fuerte en la vida de esta mujer. Santo, aleluya. Donde ella me dijo, mis hijas se fueron y me dejaron sola. Gloria a El Dios. abandono termina con abandono, se repite una maldición generacional. El que abandona termina abandonando. Óigame, Es fuerte. cuando, muy fuerte, varón, cuando esa mujer me dice, yo le dije, mujer, pero tranquila, tú tienes el que te puede dar la sanidad. Gloria a Jesús. Cuando viene la persona y se quedan mirando, porque se quedan todo el mundo como extrañado, Sí. yo prestándole la atención a esta señora, Sí. me dice ella, este rechazo de mi hija, aparte de eso, en el 2020 también me botan de mi trabajo, ya no tengo qué hacer, me siento sin lugar, sin dirección. Y llegaba un momento, varón, que la señora como que se iba. Y volví y me daba la espalda, seguía, pero como cuando venían en su estallido, Santo. volvía a ir como que retrocedía. Entonces volvía a darme la cara, como para decirme, óyeme, presta mi atención. Santo, Yo gloria a necesito que alguien me escuche, pero señores, no era ella. Porque cuando yo evalué su mente, yo sé que no tenía el razonamiento Santo, para poderme aleluya. hablar así. Wow. Y el Señor me dijo, ¿tú sabes dónde está el problema? Escuchar, oír.
donde tenemos que aprender a escuchar y a oír. Santo. Veía con el trauma y la herida que venía esa mujer arrastrando, que no pudo sanarse por una situación de rechazo. Y tal que me dice ella, yo no sé mi fecha de nacimiento, yo no tengo mi nombre. A mí me pusieron la fecha de nacimiento de mi hermana porque Dios fue mi mío. hermano que me declaró. Yo no tengo Aleluya. identidad, no tengo personalidad, no tengo carácter. Y automáticamente pude evaluar el problema que venía arrastrando esa mujer. Santo. Vacío espiritual. Sí. Venía arrastrando una vida de desorden, Así venía arrastrando una depresión, Gloria a venía Dios. arrastrando un rechazo, venía arrastrando, óigame, cómo un problema puede generar diferentes situaciones. Tenía un problema de vulnerabilidad espiritual, Lucha. vulnerabilidad a la tentación, vulnerabilidad al engaño, vulnerabilidad a la acusación del enemigo. Así es. Óigame, y automáticamente puedo identificar esto. Wow. Y aquella señora me quedo ahí, cuando llega la parada, le digo yo, gracias, Gloria a Jesús. mujer. Y solamente el Señor me dice, pásale la mano por la cabeza. Digo yo, que Dios tenga misericordia de ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El otro problema que te voy a identificar, que te acabo de decir, se llama la raíz espiritual de la vulnerabilidad. Santo. Estamos viviendo una sociedad donde está vulnerable. Así Pero es. vulnerable ¿a qué? Me van a preguntar. Aleluya. Otra raíz espiritual de un problema que fluye en el mundo espiritual por causa de una situación. Wow. Una vulnerabilidad que por causa de un rechazo y un abandono Gloria a te Dios. puede llevar a diferentes situaciones. Y si Así no es. lo sabía, uno de los problemas que más uno tiene que enfrentar en los trabajos, la administración de liberación, Sí. es eso, el rechazo y el abandono. Dios. Donde vivimos una sociedad abandonada. Niños y jóvenes que son abandonados quizá por madres que se tienen que ir para afuera, que tienen que criarlo una abuela, Wow. que se le han muerto los padres, uno de los padres. Gloria a Dios. El daño que eso produce es terrible. Sí. Y yo le voy a hablar de la vulnerabilidad espiritual, otra raíz de un problema que la gente desconoce, Aleluya. donde eso arrastra una serie de heridas, traumas y situaciones donde la gente, si no lo resuelve, tú no vas a poder fluir en el mundo espiritual. Santo. Y no te va a poder dar una búsqueda, intimidad profunda con Dios. Gloria a Cristianos Dios. que han dicho, óyeme, yo busco de la presencia, yo no entiendo, no puedo salir de ese problema. Así es. Te voy a revelar dónde está la raíz. Dios mío. Hay una palabra en Lucas que habla del hijo pródigo. Este hijo pródigo que pide su riqueza al padre y Así se es. va y comienza a caminar una vida de desorden. Wow. Y cuando veo en esa lectura, el Señor me dice, ahí hay una vulnerabilidad espiritual. Santo. Le digo yo, Señor, explícame eso. La vulnerabilidad espiritual a la tentación y a los 3 canales de tentación que habla de Primera de Juan 2, del 15 al 17. Wow. Los 3 canales de la tentación. Santo. Existen 3 canales de tentación que te llevan a una vulnerabilidad espiritual. Aleluya. Cuando hablamos de la vulnerabilidad espiritual, estamos hablando de una incapacidad que tiene el ser humano para poder combatir cualquier amenaza o ataque que tú tengas en tu vida. Dios mío. Somos vulnerables cuando no resistimos y no tenemos la fortaleza, ni la resistencia, ni los fundamentos para sobrellevar ese ataque y esa amenaza. Gloria a Dios. Y cuando me habla de esa lectura de la vulnerabilidad, este muchacho fue vulnerable, pero para poder irse y reclamar la riqueza y irse a su mundo, había una vulnerabilidad espiritual que lo llevó a eso. Santo. Gloria a Dios. Esa vulnerabilidad, lo primero que el Señor me habla es de la tentación y los 3 canales de la tentación. Santo. Aleluya. Se habla de qué? De la vanagloria del mundo. Wow. Habla de qué? De los deseos de la carne y los deseos de los ojos, los 3 canales de la tentación que habla en Primera de Juan 2, 15, 17. Santo. 3 canales de tentación que el mismo Jesús tuvo que enfrentar. Wow. Y la gente no quizá en el mundo espiritual no sabe que cuando tiene un ataque de tentación por causa de una vulnerabilidad, tiene que enfrentar 3 canales, 3 caminos, 3 destinos que hay que enfrentarlo. Santo. Aquel joven dice que se va a una tierra muy lejana. Gloria a Dios. Y a pesar de eso, hay otra vulnerabilidad que ahí aparece. La vulnerabilidad al engaño. Automáticamente aparece la tentación y los 3 canales de la tentación
aparece lo que es la vulnerabilidad al engaño y al autoengaño. Dios mío. Óigame, dos raíces espiritual. Sí. Y ustedes me preguntarán, ¿cuáles son esos tres canales para que se dé esa vulnerabilidad de engaño? Una cadena que trae otro problema mayor. Wow. Jóvenes y gente en el mundo espiritual que están siendo vulnerables y no han identificado el problema donde tienen cómo yo enfrento la vulnerabilidad, haciendo que un trabajo de resiliencia a mi vida. Gloria a Dios. Aquel joven dice la palabra que se va y pide su riqueza y se va a los deleites del mundo, Así. donde ahí aparecen los tres canales de la tentación, la vanagloria del mundo. Cuando hablamos de la vanagloria del mundo, estamos lo que es apreciando el deseo propio del ego, de la superación, de tu buscar tu propio crecimiento sin la ayuda de Dios. Cuando hablamos de la tentación, estamos hablando de una invitación a vivir una vida independientemente de Dios, que es lo que hace este hombre. Wow. Pero algo más fuerte, el rechazo te lleva a un canal de tentación, a vivir una vida independientemente de Dios. ¿Por qué? Porque como tú fuiste abandonado y rechazado, como dice la palabra, tú automáticamente haces una fortaleza donde tú te crees independiente. Así es. Y eso te lleva a caminar las tres canales de la tentación. Gloria Está también la vanagloria de los ojos, los deseos de la carne, de los ojos. Cuando hablamos de los deseos de la carne, estamos hablando, apreciando el mundo físico. Aquel muchacho de qué fue lo que lo atrajo en el mundo físico, Santo, que aleluya. fue capaz de dejar la seguridad, la permanencia y la confianza que tenía. Automáticamente cuando yo veo eso, había algo. No Wow. tenía en su vida fundamentos espirituales. Ahí es que viene la palabra que dice que el hombre que edificó sobre la roca. Amén. Y vino viento y marea y no pudo quitar esa casa y destruirla, porque estaba que fundamentado en la roca. ¿Por qué? Porque vino todos los vientos, pero aquel muchacho tenía algo, no tenía fundamento, porque ¿qué lo atrajo? Que tuvo que llevarse y dejarse arrastrar. Santo. El otro está los deseos de los ojos, que Wow. habla que del apetito que tú tienes de ver lo personal, pero hay un rechazo a la palabra. Aleluya. Este joven, ¿qué rechazó? Gloria Cuando a yo Dios. voy a Jeremías 9, 15, 17, me habla de una palabra, donde Dios le dice al pueblo de Israel, me dejaron al Dios fuente de agua viva, Santo. no obedecieron mi ley y se fueron tras la imaginación de su propio Wow. corazón. Gloria a Oigan, Dios. le estoy dando un código a la audiencia. Gente Aleluya. que se van por la imaginación de su propio corazón. Y me preguntarán, ¿el corazón tiene imaginación? El corazón tiene pensamiento, si ustedes lo sabían. Santo. Aquel joven se va por la imaginación de su propio corazón y no obedeció a la ley. Pero dice la palabra que el Señor le dice, yo voy a traer anjenjo y hier a este pueblo por causa de dejarme. ¿Qué pasó con este joven? Dice que llegó un momento, él recapacitó y vio. Dice, pero espérate. Todo lo bienes lo malgasté, Santo. todo lo que tenía. Gloria a Gente que Dios. se han ido y dirá, óyeme, hay un problema. Pero ¿qué le pasó a este joven? ¿Cuál era la raíz del problema y el Santo. resultado y la consecuencia y el efecto que estaba viviendo? Gloria a Dios. Sí, te voy a identificar a la audiencia para que pueda identificar cuáles son señales si tú estás viviendo vulnerabilidad espiritual de la Aleluya. tentación y los tres canales, del engaño y de la acusación del enemigo. Sí. Tú comienzas a sentir una depresión, comienzas a sentir un vacío, comienzas a vivir un estilo de vida donde tú haces conexión con lo que es con el alcohol, con lo que es con la droga, una vida Gloria a promiscua, Dios. donde tú no tienes fundamento. Santo. Yo muchas veces a la gente de mi congregación le digo, nosotros tenemos que tener a alguien siempre que nos dirija, tenemos que tener a alguien que nos frene, alguien que nos ponga freno a cada uno de nosotros. Sí. Porque si no tenemos freno, entonces vamos a tener una vida de deliz. Pero Así había es. algo también. Gloria La a Dios. vulnerabilidad en aquel joven produjo algo. Lo llevó a qué? A la deuda, a una vida de desecho, como me dijo ahorita la palabra en Jeremías. Aleluya. Fuiste desechado. Wow. Él se sintió desechado, Gloria a vacío, Dios. no tenía amistades, no tenía amigos. Había lo que es una fortaleza que se llama el aislamiento emocional. Santo. Un aislamiento emocional es que tú te apartas de la realidad. En un momento amenazante, tú mejor haces un aislamiento emocional. Y ahí lo que entra, personas que a veces tienen problemas de locura. Santo.
que automáticamente hace un aislamiento emocional porque el momento es tan traumático que tú lo que haces es un aislamiento emocional para no poder confrontar ese dolor que esa situación provoca. Aleluya. Oigan lo que es fuerte, Wow. como una vulnerabilidad, como un rechazo puede producir tanto problema y tanta raíz que puede producir la vida de una persona. Santo, gloria a Dios. Pero también está otra señal de esa vulnerabilidad. También había algo. Este muchacho entra en tristeza, Sí. en depresión, no tenía nada. Y él dice, ¿qué yo voy a hacer? Volveré a la casa de mi padre donde hay jornalero. Volveré como un jornalero, Wow. donde él era hijo, como un jornalero. Y me gusta algo, Aleluya. donde el único podía encontrar refugio era que donde el Padre Celestial. Amén. Gente que tiene que identificar problemas y conflictos en su vida que no han sido resueltos por causa de un rechazo y un abandono, ya sea en tu concupiscencia, ya sea en tu niñez, ya sea en la concesión del Aleluya. vientre. Pero hay gente que no lo han podido identificar porque quizá tu padre no te lo dijo, quizá tu Wow. madre no te lo dijo. Gloria a Dios. Y automáticamente eso se queda ahí, Sí. en los registros generacionales. Aleluya. Tuyos personales, pero también hay un registro generacional que es familiar. Sí. Pero también usted me preguntará, pastora, ¿cuál es la identidad? Automáticamente, esos tipos de emociones, esos tipos de situaciones, de heridas, de trauma, Gloria a Dios. de atadura que esa persona está viviendo por esa situación, ocasiona algo. Eso permite darle puerta de acceso a entidades demoníacas con las cuales a veces estamos peleando también. Dios mío. Y ustedes me preguntarán, ¿cuál? Aquel joven que tuvo una vulnerabilidad se enfrentó a un espíritu de ceguera espiritual. Aleluya. Se enfrentó a un espíritu de mentira o de engañadores, porque Gloria a fue Dios. engañado. El espíritu de mentira, porque él no obedeció, sino aquellos canales de tentación lo llevaron ¿qué? A no creer en lo que él tenía, porque tenía una vida estable, tenía una vida segura. Muchas veces situaciones, gente que quizás están viviendo, que hijos que se le han ido de la casa, Sí. esposo, esposa, gente que quizás están siendo abandonadas, rechazadas. Aleluya. ¿Qué Dios te está diciendo? El problema no es el rechazo, el problema es que venga el Padre Celestial, al que nunca te abandona, el que tiene el amor, el Gloria que a tiene Dios. misericordia. Gloria a Pero Dios. óigame, pero lo más fuerte de esa situación es que este joven dice, volveré a la casa de mi padre. Santo, Au- aleluya. En ese momento pasó algo. Él recibió que un impacto del Espíritu Santo, porque tuvo que ser el Espíritu Santo que pudo en un momento confrontarlo para Amén. que él volviera a reconocer que él había dejado todo lo que él tenía. Amén, así es. Pero pasa algo. Me gusta algo más de este joven. Santo. Dice que él dice, volveré a la casa de mi padre humillado. Aleluya. Pero hay algo, él abandonó. Quiere decir que había que una raíz de qué? De abandono, de desprecio, de rechazo. Quizá el padre en la casa de su padre no lo tenía, porque el padre, si vemos en la lectura, el padre lo recibió. Pero ustedes me preguntarán, ¿dónde está? En una de su linaje generacional, en una de esas generaciones, hubo un rechazo que quizás su papá no le tocó, pero al hijo sí. Santo. Ahorita le dije que el que abandona tiene la tendencia de abandonar. Sí. Porque dice la palabra que el padre le dijo a su hijo menor, era el hijo menor, le dio todos sus bienes. Le dio, dijo, está bien, lo dejó. Quiere decir que tenía una condición de vida segura. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Cuando él viene, el padre lo recibe con los brazos abiertos. Gloria a Dios. Dice que el padre no lo recibió y lo recibe, le dice, lo recibió con misericordia. Y le Amén. dijo, padre, he pecado contra ti, quiero que me reciba como hijo. No, tú eres mi hijo. Y fue huyendo, póngale el mejor vestido, Sí. póngale en el mejor anillo. ¿Qué quiere decir? Aleluya. Que la condición de la vestidura de rechazo había cambiado. Santo. Le puso que una vestidura nueva, ya tu herida iban a ser sanada. Oh, gloria a Dios. Ya tú no tenías que vivir esa condición de desprecio, de depresión. Quizás que el joven toma una vida de promiscuidad, no lo detalla, pero una persona donde no tenga control, ¿qué no puede hacer? Así es. Oigan cómo un problema genera que tantas situaciones en la vida de una persona. Así es. Aquel joven cayó en deuda. Gente que están viviendo quizás muchas situaciones de deuda y no han podido salir. Gloria a Y dirán, Dios. pastora, pero mire, yo hago esto y no fluyo, no puedo.
vamos a ver si la raíz de tu problema viene de ahí. Wow. No quiere decir, existen muchas raíces de otro problema. Si lo podemos identificar. Así está es. la raíz de la amargura, de la falta de perdón. ¿Por causa de qué? De atadura, de recuerdo y trauma del pasado. Santo. ¿Por qué esa atadura? Por situaciones que quizás tú viviste que están traumadas, Gloria que a Dios. quizás no te acuerdas. Conozco gente de rechazo que tienen buenos hogares, buenas familias, Santo. y se han acercado a mí en una administración de liberación. Mire, pastora, yo tengo tendencia suicida, yo tengo una vida estable, tengo una vida cómoda, Wow. tengo esposo, tengo esposa que me haga, tengo hijos maravillosos, pero no sé qué me pasa. Gloria Y a cuando Dios. comienzo a trabajar en el proceso de liberación, tengo que irme a muchas situaciones de atrás y Santo. pedirle al Espíritu Santo que me ministre qué es lo que está pasando, dónde está la raíz de este problema de esta persona, para poder darle una solución que le ayude a salir de ahí. Gloria a Dios. Cuando veo gente que me dicen tienen tendencia suicida, que incluso gente que quizá han llegado a situaciones de infidelidad, señores, no es porque ella quiere. Santo. Y no es que estoy justificando el pecado, Amén. hay que aclararlo. Así es. Pero yo quiero que la audiencia entienda que cada situación que una persona está viviendo tiene una raíz espiritual de un problema que se generó en la vida de ellos, y hay que ir a esa raíz a identificarlo. ¿Y cuál es la identidad que por causa de ese problema ha dado acceso al mundo espiritual y está peleando? Santo. Esto es fuerte. Amén. Pero me gusta algo. Me imagino que aquel joven vivió una vida promiscua. No tuvo control de su vida porque no estaba con su padre. Gloria Él a quiso Dios. hacer lo que él quería. Y dice Aleluya. que se fue a una tierra lejana, donde él hizo lo que quiera. Gloria a Jesús. Y hay personas, como le dije ahorita, hago la comparación, que se me acerca y me dice, tengo esto, vamos a la raíz. Trabajé con una persona que pasaba eso y Santo. comencé a trabajar con ella. Y cuando le digo, Espíritu Santo, fluye, y me pongo en oración, le digo, ¿dónde está el problema de esta persona? Santo. Y cuando el Señor me dice, lo que pasa es que hay un trauma que se registra de la concesión desde su niñez, Wow. donde había un rechazo que automáticamente su mamá lo hizo y ella no se da cuenta ni lo puede registrar porque fue de la concesión. Dios. Ella no se sentía amada, no se sentía apreciada, Aleluya. pero aún más. Llegó un momento tal que decidió vivir una vida promiscua y también de infidelidad y no entendía por qué. Y ahí entró lo que es también la vulnerabilidad de la acusación. Santo. Venía esa acusación Wow. y no quería, pero era una persona espiritualmente con un potencial. Y yo dije, y el Espíritu Santo, no se trata de acusarla, se trata de restaurarla, Amén. de darle la palabra como yo te acabo de dar, la sanidad a este pueblo y dónde está la herida, dónde se generó, en qué área de su vida se generó, para poder encontrar la raíz. Y el Espíritu Santo y me dice, comienza a fluir, a ordenar que los espíritus de rechazo, desde la concupiscencia de su vientre, darle una Aleluya. orden en el nombre de Jesús, que tiene que salir. Por eso era que Jesús se dimensionaba en un proceso de restauración y de sanidad, porque Amén. se iba a la raíz del problema. Así es. Me gusta algo de Jesús, que trabajaba en Dios. el contexto espiritual del problema entero. Dios mío. No se enfocaba en el problema, en el panorama físico, sino se iba a la raíz. Así es. Y aquella persona trabajamos en un proceso de liberación, de sanidad, y el tiempo fue largo, Gloria a Dios. pero hubo resultados. Amén. La gloria sea de Dios, bendito Gloria sea a el Dios. Señor. Y le digo a la audiencia, ¿cuál es la raíz del problema que tú estás viviendo? Santo. No quiero solamente que tú te enfoques en el rechazo, hay otro tipo de problemas Aleluya. que se vienen generando. Pero me enfoco en este problema porque el Señor me hablaba de gente que están viviendo raíces espirituales de problemas, que no saben cómo resolver conflictos y situaciones en su vida personal, que Wow. no han podido encontrarle la solución. Dios Yo no mío. le puedo dar una solución a un problema hasta que no encuentre la raíz. Así es. Pero existe la raíz por hechos que acontecieron, pero también raíces por herencia de maldición generacionales, pero también están las raíces por la entidad que por causa de ese problema ha generado puertales. Wow. Pero cuando voy ahí está también el espíritu de ceguera. Aquel Dios. joven
estaba atado a un espíritu de ceguera. Sí. ¿Por qué? Porque automáticamente se cegó. Dice en Jeremías, yo creo que 5:21, oí pueblo necio, sordo de corazón y ojo que no ven. Wow. Espíritu de ceguera, donde tú no puedes ver, donde tú no puedes escuchar, donde tú no puedes entender. ¿Por qué? Porque este joven, ¿y qué hizo? Abandonó los mandamientos y la ordenanza de un lugar estable Santo. por 3 canales de tentación a una vulnerabilidad que él tenía. Dios. Y cuando el padre lo recibe, yo digo, pero ven acá, si el padre lo recibe, el rechazo no estaba ahí, el Dios. problema no se generó ahí. Dios mío. Quiere decir que el problema espiritual de rechazo de ese joven no se generó en la generación paterna de su generación, sino quiere decir que se generó para atrás. Aleluya. Y ustedes me preguntarán, ¿y cómo usted lo pudo identificar? Porque el padre automáticamente lo recibió. Amén. No lo rechazó. El padre, cuando le da su bienes a este joven que hablamos en Lucas, dice que él le dio y lo dejó, pero él sabía que el hijo tenía que venir porque tenía el lugar seguro. Gloria a Tenía el lugar seguro, el lugar de amor. Si no hubiera sido así, no lo recibe. Aleluya. Con ese amor, con ese afecto. Encontró el mismo lugar y la misma posición de hijo. Aleluya. Él viene como un jornalero. Dios mío. Pero yo te trato como hijo. Wow, tremendo. Gente que tienen que venir al Señor y tienen que pedirle al Señor que le ayude a identificar esas raíces. ¿Dónde está el problema de tu raíz por causa de problemas y conflictos que tú no has podido resolver? Gloria a Dios. La gloria sea de Dios. Amén, gloria a Pero Dios. es poderoso oír esto. ¿Por qué? Porque, mire, varón, yo veo una generación que está muy Aleluya. vulnerable. Sí, sí. Muy vulnerable. Así es. ¿A qué? A la vulnerabilidad espiritual. No tiene resiliencia. ¿Para qué? Para resistir esa amenaza. Hay una amenaza letal. Así es. ¿A qué? A esas situaciones. ¿Por qué? Por esos canales de tentación. Pero ¿qué pasa? Si tú no tienes fundamento espiritual de lo que dice la palabra, pero me dirá, ¿cuáles son esos fundamentos espirituales? Para poder accesar, para yo poder tener resiliencia ante cualquier amenaza y embate que me venga y yo pueda resistir y no ser vulnerable. Gloria a Dios. Pero la palabra lo dice. Voy a edificar Gloria el a fundamento espiritual de tu vida espiritual para cuando venga los vientos, para que cuando venga la marea, tú puedas resistir. Un ejemplo vivo lo tenemos en José. Amén. José, si nos ponemos a leer, Gloria a José automáticamente tuvo un rechazo. Sí, Fue vendido por sus hermanos. sí. No se crió con su papá. No se crió en el lugar materno. Pero hubo algo. La vida de José fue muy diferente a la de este joven si hacemos una comparación. Wow, Dios mío. Y me preguntan, ¿dónde tuvo el resultado de los dos? Una misma raíz de un mismo problema. Porque el muchacho se fue por decisión propia, pero José fue que rechazado y desechado. ¿Dónde tuvo la diferencia en los dos? Que tuvieron un destino profético diferente. Amén. Oiga, ¿dónde está? ¿Dónde está la diferencia? Para que yo tenga un destino profético diferente, no importa cuál sea la raíz de mi problema. Usted sabe dónde está, en que José nunca se apartó de Dios. Wow, Dios mío, pastora. Tremendo este tema, de verdad que sí, la gloria es toda del Señor, pero usted sabe cómo son el tiempo Gloria a Dios. en estas plataformas, gloria al nombre de Jesús. Pero sé que este contenido que Dios ha traído hoy será de mucha edificación y de mucha bendición a cada una de esas personas que están ahí conectadas. Queremos que usted haga una oración Gloria a Dios. por esas personas, gloria al nombre de Jesús, que todavía no han podido identificar esas raíces espirituales de esos problemas que le asedian hoy en día y lo tienen atado. Amén. Vamos a orar, bendito sea el Lucha. Señor, dándole la gracia por, Amén. Gloria a por Jesús. este día. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, te Te bendecimos. alabamos, Oh Jesús. Dios, toda gloria, toda exaltación sea a ti en este día, Sí, Señor. Jesús. Te damos gracias, Señor, porque te pedimos Espíritu Santo Oh, de Dios. Espíritu Tú de que Dios. eres consolador, tú que eres restaurador. Aleluya. Te pido que traigas sanidad y restauración, Señor. Sí, Señor, Aquellas sí. personas que están viviendo situaciones y conflictos, Señor, Gloria a personales. Jesús.
por la cual están atados y no han podido identificar, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que fluya, que tú traigas memoria, Señor. Ay, Santo, aún de su infancia, aquellas situaciones, Señor, y que tú le des acceso, Señor, para que ellos puedan encontrar la liberación, Señor, por medio de la sangre de Cristo, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito sea, bendice a la audiencia que cada día nos ve, Señor. Aquellos que tienen situaciones, ayúdalos, Señor. Sé tú, Padre, obrando, Señor, conforme a todas tus riquezas del reino, Señor, y conforme a tu palabra, Señor, que tú viniste y moriste, Señor, para sanar toda dolencia, Señor, y toda enfermedad, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te damos. Amén. Amén. Poderoso de verdad este tema, esta enseñanza. No olvides compartirla en todas tus redes, con todos tus contactos, para que más personas, así como usted, también sean edificadas, sean bendecidas, sean nutridas por este alimento espiritual. Se despide de ustedes su hermano evangelista Félix Silverio y la pastora Wendy Pérez. Como siempre, me puedan encontrar en las redes Heredad Generacional RD, porque mucha gente me escribe y me dice que estamos ahí a la orden. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Esto fue Conociendo el Mundo Espiritual. Shalom.